Primera parte del ejercicio lo que nos habla o lo que nos orienta, ¿sí? Nos da un gráfico. En este caso vamos a ver lo que es fuerzas. Bien, fuerzas sobre un cuerpo. Primero leamos el ejercicio mientras que yo voy a estar dibujando. Bien, entonces vamos a ver el desarrollo del ejercicio mientras yo voy a estar dibujando sobre él. Veamos, nos dice, sobre un cuerpo de 6 kilogramos apoyado en una mesa, ¿sí? Cambió, Ahí se estaba. ¿va bien ahora la presentación? Sí. Vale. Sí, no sé, cambió, se puso vertical, no sé qué pasó. Bueno, se configuró eso. Sobre un cuerpo de 6 kilogramos, bien, apoyado sobre una mesa, se aplica una fuerza F de 50 newtons. Como indica la figura, el cuerpo permanece en reposo. Bien, perfecto. El ejercicio nos da esas constantes, ¿sí? Y aparte, veamos lo siguiente. Nos dice, un gráfico nos dice que el cuerpo se está manteniendo en reposo. No hay movimiento. Quiere decir que la cinemática, en este caso, no va a ejercer. Si no ejerce cinemática, al no haber velocidad, tampoco va a haber ¿qué? Aceleración. Entonces, lo único que el cuerpo tiene es fuerza. Lo único que el cuerpo, lo que veo ahí es una fuerza aplicada sobre el cuerpo, nada más. Profesor, pero si hay una fuerza tiene que generar movimiento. Posiblemente sí, pero también posiblemente no. Va a depender del ejercicio principalmente. ¿Sí? Como el ejercicio me dice que está en reposo, no hay movimiento, lo único que veo es una fuerza. Y el vector de esa fuerza es lo que me va a importar. Entonces tengo que este cuerpo está en reposo en todo momento. La velocidad en todo momento va a ser cero y su aceleración también va a ser cero en todo momento. ¿Bien? Nos dice que esa fuerza forma un ángulo, ¿sí? Un ángulo de 37 grados. Pero si se dan cuenta, el ángulo que forma es esto, con respecto a arriba. ¿Bien? Primero lo que tengo que hacer es ver las fuerzas que tengo implementadas con respecto a este gráfico. Bien, es lo primero que tengo que hacer. Voy a dejar ahora sí de compartir y vamos acá a estar atentos solamente al ejercicio. Bien, voy a dejar de compartir. A ver, dejar de presentar. Perfecto, ahora sí vamos a estar atentos acá. Espera un momento. Bien, veamos. El ejercicio nos dice que el ángulo que se forma es un ángulo de 37 grados. ¿Sí? Entonces, al formarse ese ángulo de 37 grados, lo que vamos a seguir viendo es lo siguiente. Yo necesito saber qué fuerzas están aplicadas. Necesito saber un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa el diagrama de cuerpo libre? Si un ejercicio les pide el diagrama de cuerpo libre, les está diciendo aplicadas todas las fuerzas, dibujarlas. ¿Bien? En este caso yo voy a dibujar ese cuadrado más pequeño, para no hacerlo tan prominente, y vamos a dibujar las fuerzas que están aplicadas. Primero tengo la fuerza oblicua, que esa fuerza apunta hacia el cuerpo, ¿bien? Aparte de esa fuerza tengo dos fuerzas más. Una fuerza vertical que va hacia arriba y otra fuerza vertical que va hacia abajo. ¿Cuáles son esas fuerzas? Es la normal y la otra es el peso. La pregunta sería, ¿y cómo se forma la normal? La normal se forma cuando el cuerpo está apoyada sobre una superficie. Repito, la normal se forma cuando está el cuerpo apoyada sobre una superficie. En este caso, lo que voy a tener que ver es algo más. Veo una superficie, veo un cuerpo, la normal es perpendicular. Siempre la normal va a formar un ángulo de 90 grados respecto de la superficie. ¿Bien? Ahora, partamos, ya tengo la fuerza, tengo la normal, tengo el peso. Tengo solamente tres fuerzas. Profesor, ¿no hay otra fuerza más? No. Pero puede haber. Pero vamos a verlo antes de haber o buscar fuerzas, ¿sí? Necesito saber los ángulos. ¿Cómo? Bien. Porque el ángulo de acá, de esta fuerza de acá, de esa fuerza obliqua, no me sirve. Este ángulo de arriba no me sirve. Yo necesito saber sí o sí el ángulo de acá. Y esto ya es geometría lo que voy a estar haciendo ya.
Yo necesito saber este ángulo. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo yo resuelvo ese ángulo? Bueno, geometría lo que me enseña, esto es geometría, y se dice que es la regla Z. Esto lo habrán visto en el colegio, no sé si lo habrán visto, pero bueno, hay que ver. Se dice que yo tengo cualquier... Miren acá. Si yo tengo un ángulo acá, y acá tengo teta, qué sé yo, ¿forman una Z o no? Este está del lado contrario, este está del otro lado contrario, este ángulo. Pero están del lado ¿qué? Interno. Este es interno y este es interno. Se dice que el ángulo teta es igual al ángulo alfa. Lo mismo va a pasar si yo hago esto. Acá, qué sé yo, pongo el ángulo beta y el omega. Bien, este es alfa, omega para arriba. Podría decir que beta, este es externo y esto es externo. Beta es igual al ángulo omega. Entonces, geométricamente lo que yo tengo que saber es esto. La regla Z me indica que geométricamente yo al ver una Z, porque acá se ve una Z, por eso no veo la Z, se ve una Z. Imaginemos una Z, se ve media deforme sí, pero es una Z. Si ven acá el ángulo interno sería este, que mira para ahí. Entonces el ángulo interno va a ser el mismo. Quiere decir que a este ángulo también va a valer 37 grados. Profesor, yo ya sabía eso. Y bueno, no todos sabemos siempre eso. Siempre es bueno aplicarlo para todos. Entonces ya sabemos que este ángulo es el que voy a necesitar para resolver el ejercicio. Bien. Ahora, ya sabiendo esto, puedo ubicar acá en el espacio y puedo también ubicarlo acá. Así ya lo tengo acá también. El ángulo que necesito es el de acá. Perfecto. Bien. Ahora, mi siguiente paso, ¿cuál es mi siguiente paso? Bueno, mi siguiente paso se denomina descomposición. ¿Por qué descomposición? Bien, porque vamos a hablar de descomposición de vectores. Todo vector puede descomponerse o puede formar una resultante. Esa palabra una vez ustedes deben haber escuchado relacionado con vectores. Bien. ¿Qué es una resultante o de qué depende una resultante o cómo se forma o cómo se descompone una resultante o un vector? Bien. En un plano o en los planos mayormente habrán visto que hay ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. El eje Z no vamos a utilizar en este caso, solamente vamos a utilizar el eje X y el eje Y. ¿Por qué digo esto? Porque van a ver acá ubicada, pongamos que acá tengo esa fuerza oblicua, ¿bien? Yo necesito principalmente las fuerzas que se van a descomponer, ¿sí? Son fuerzas oblicuas, no fuerzas ni verticales ni horizontales. Profesor, ¿qué es una fuerza vertical? Es esto, que está dibujada así, vertical. Una fuerza horizontal, horizontal, ya está. No hay que darle tanto ímpetu. Vertical es vertical y horizontal es horizontal. Oblicuo sí puede ser así, 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 así. ¿Bien? Esto parece un chinito enojado, pero no. Entonces, a simples rasgos, lo que ustedes van a ver es que todo lo que he dibujado acá son fuerzas oblicuas, en este caso horizontal y en esta vertical. Listo. Ya sabiendo eso, esas fuerzas oblicuas se van a descomponer. ¿En qué ejes? Como dije, en el eje X, perdón, en el eje Y en el eje X. Porque el eje X y el eje Y siempre son ¿qué? Siempre son ángulos que van a formar un ángulo de ¿qué? Un ángulo de 90 grados. Entonces, esta fuerza F que vemos acá se va a descomponer en F de X y en F de Y. Pero lo que me importa acá es la siguiente asociación. No solamente estamos hablando de descomposición de vectores, ¿sí? También estamos hablando de otra regla más, de saber hacia dónde apunta sentido y dirección. La dirección de este cuerpo, ¿hacia dónde es? O el sentido.
La dirección es en este punto, justo apunta acá. Entonces, la flecha de la descomposición en f de y va a apuntar también hacia ese punto. Y f de x también va a apuntar hacia ese punto. Por eso, ¿por qué me importa saber esto? Porque si ustedes hubieran hecho esto, supongamos que el vector sigue siendo este, pero apunta hacia afuera, es una suposición, repito, esto es lo del ejercicio, esto que estoy haciendo es una suposición. Porque no quiero que me estén diciendo que, ¿de dónde salió esto? Es una suposición mía. Ahora, esto va para arriba, sigue siendo lo mismo, descomposición en el eje X, en el eje Y, pero como apunta hacia afuera, profesor, ¿y cómo hago? Porque acá ya no apunta al mismo punto. ¿Qué? ¿Voy a hacer esto y así? No. Pero lo que sí van a hacer es que como van hacia afuera, miren las direcciones que son. ¿La dirección es la misma en la descomposición? No. La dirección es igual, desigual, no es la misma. Entonces, pero sigue cumpliendo la regla que va a apuntar hacia dónde? Hacia afuera. Lo que quiero que se entienda es que hay descomposiciones que apuntan a la misma dirección y hay descomposiciones de fuerzas oblicuas que apuntan en direcciones distintas. Pero la regla importante de esto es que la flecha va hacia donde apunta. Si va hacia adentro, las tres van hacia adentro. Si va hacia afuera, a pesar de que sean tres puntos distintos que apunta, van hacia afuera. ¿Bien? Esto de forma teórica, lo que les estoy explicando acá, profesor, ¿esto me van a dar algo relacionado de forma escrita? No, de forma teórica. Quiero que lo tengan, ¿sí? Entonces, ya sabiendo esto pequeño, ya hablé de descomposición. ¿Y ahora qué me sirve? Bueno, lo que me sirve ahora es saber una fórmula. La fórmula de la descomposición se relaciona, tiene una relación fundamental. Porque toda fuerza oblicua en un plano horizontal, repito, no estamos hablando de plano inclinado, porque no quiero que se me vaya en ese extremo, aún no hablamos de eso. Toda fuerza oblicua en un plano horizontal se descompone también. ¿Y cuál es la fórmula? Es la pregunta. Bueno, f de x es igual a la fuerza por el seno, perdón, el coseno, no el seno, el coseno del ángulo. Profesor, ¿y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué no seno? Porque es una fórmula. Si yo les voy a explicar la parte geométrica, se van a hacer un barullo. Por eso le repetí, plano, fuerza oblicua en un plano horizontal es esta fórmula. No se me vayan tan al extremo. Lo de plano inclinado, lo vimos creo la clase pasada, lo vamos a ver ahora también posiblemente. Entonces, acordarse de partes importantes que yo nombro. Lo que estoy nombrando primero, si es un plano horizontal, una fuerza oblicua en un plano horizontal, listo, esto me tiene que venir a la cabeza. Esto ya de taco, directamente me tiene que venir. Entonces, ya directamente la fórmula de f de x igual a fuerza por coseno del ángulo y f de y, o f de y, es igual a fuerza por el seno del ángulo. Profesor, ¿y qué ángulo necesito? El ángulo que siempre van a necesitar es este. Siempre es ese. ¿Bien? Repito, siempre va a ser ese. Listo. Con respecto a la horizontal que apunta hacia abajo. ¿Bien? Nada. Ahora sí, esta es la parte teórica. Ahora vamos a ver qué es lo que me pide el ejercicio. Bien. El ejercicio, como ustedes le sacaron screenshot, yo voy a ver ahora. Y me dice, tengo una masa de 6 kilogramos. Bien, la masa de este cuerpo me la da. Y me dice que la masa es de 6 kilogramos, si no me equivoco, por lo que estoy viendo. Sí. Y la fuerza es de 50 newtons. Perfecto. La fuerza aplicada sobre este cuerpo, esta F, tiene un valor de 50 newtons. Listo, ya tengo los valores. La fuerza es de 50 newtons. Ahora voy a prestar acá atención al ejercicio solamente. Porque el ejercicio me dice, las siguientes opciones son las siguientes asociaciones que vemos. La fuerza de rozamiento vale 50-30.
la reacción del piso normal y la fuerza resultante. Bien, primero vamos a hablar y vamos a definir algo. Me dice fuerza de rozamiento, me dice que puede ser la normal cuánto vale, o la fuerza resultante. Perfecto. Me da estos tres datos. Mi pregunta sería esta. Vamos a hablar de fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. ¿Bien? Mi primera pregunta es, ¿este cuerpo se mueve o no se mueve? No, no se mueve. Si no se mueve, ¿existe la fuerza de rozamiento? No. No se mueve. Bien, pero se tiraron a la pileta que eso me agrada. La palabra de acá para siempre, de acá para cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo, porque es muy sencillo si yo les digo sí o no. Y para medicina, farmacia bioquímica, obstetricia, naturales, lo que sea, la palabra es depende. No, no se mueve. Todo tipo de ejercicio, ya sea en matemática, ya sea en biología, ya sea en, no sé, la materia que les toques, depende. No. En este caso, ¿saben por qué les digo depende? Porque puede existir fuerza de rozamiento, a pesar de que no se mueva. Por eso, pero la definición no era, la fuerza de rozamiento no es la que se opone al movimiento, si no hay movimiento no hay fuerza de rozamiento. ¿Y quién dijo eso? Eso opone al movimiento, está bien. Pero el cuerpo puede estar quieto y puede haber rozamiento porque el piso puede tener rozamiento. No es necesario que el cuerpo se mueva para que haya rozamiento. Es un valor adquirido, sí. Pero el piso puede ser rugoso y puede tener rozamiento por sí solo, sin que el cuerpo se mueva, ¿o me equivoco? Entonces, la realidad depende. En este caso el ejercicio, les doy un dato, el ejercicio no les dice rozamiento. Y la realidad es correcta, es un no. Es un no. Pero ese no tiene un justificativo. El justificativo que les doy ahora. Entonces, no siempre al adquirirle algo, un sí o un no. Lo que yo quiero que se lleven de este ejercicio principalmente es que la mayoría de cosas todo depende. Depende de la consigna del ejercicio, depende del piso, depende de lo que yo pueda ingerir a través de todo esto. ¿Bien? Entonces, hasta acá van muy bien, porque me respondieron la respuesta correcta, pero principalmente va depende. Y después infiero si es sí o no. Esto repito porque esto para todos los ejercicios. Yo voy a hacer preguntas capciosas donde entonces la fuerza de rozamiento no hay, porque no me lo dice el ejercicio y tampoco yo puedo decir que el piso es rugoso liso. No hay ningún dato, así que fuerza de rozamiento no lo sé y como no lo sé, no hay. Ahora hablemos de la fuerza resultante. La fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas. Bien, fuerza resultante. La palabra fuerza resultante es sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, ustedes agarran y hacen, profesor, ¿pero qué fuerzas? Necesito calcular todas las fuerzas. Ya tengo una fuerza acá, que esta fuerza es F, que vale 50. Ya tengo una, esta ya está. ¿Qué otra fuerza me falta? Me falta el peso y me falta la normal. Entonces vamos a calcular cada una de ellas. Primero vamos a calcular el peso. Para calcular esto necesito saber, ya tengo una, me falta la normal y me falta el peso. Entonces vamos a ver eso primero. Bien. Veamos. Se me fue la cabeza. Perfecto. Al calcular lo normal... Dios, mi garganta me está matando. Al calcular lo normal y el peso vamos a hacer el tercer dato. Bien. Perfecto. Esto lo voy a dejar acá. Sumatoria de fuerzas, recordad que... Vamos a dejarlo, perdón. Vamos a calcular el peso. El peso es masa por gravedad. Bien. La masa la tengo, entonces la masa es 6 kilogramos.
La gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. 6 por 10, 60 newton. El peso me va a quedar como 60 newton. Listo. Ahora que me falta, cuarto paso, la normal. ¿Y la normal cómo calculo? Profesor, ¿y cómo hago esto? Bien, yo les doy un dato y por favor quiero que lo anoten. Siempre que tengan una fuerza oblicua en un plano horizontal, repito esto y quiero que anoten. Siempre que tengan una fuerza oblicua en un plano horizontal y les pidan calcular la normal, van a tener que calcularme f de i, porque va a inferir en el resultado de la normal. Ahora les voy a explicar el por qué, pero quiero que vayan paso a paso con lo que estamos viendo. Para poder calcular la normal, si tiene una fuerza oblicua en un plano horizontal, f de i. Repito, no se me vayan por las ramas. Profesor, yo pienso en un plano, y en un plano inclinado, ¿qué hago? No se me vayan por las ramas. Hablamos de un plano horizontal, después vemos lo demás. ¿Bien? Entonces, f de i es lo primero que vamos a hacer para poder inferir la normal. F de i es fuerza, que tengo el valor, que es 50 newton, por el seno de 37. ¿Seno de quién? Del ángulo. Seno de 37. Ustedes me utilizan la calculadora, profesor. Seno de 37. Profesor, 0,6. Cuando ustedes utilizan el seno de 37 van a utilizar que es 0,6. ¡Ojo! Bien. 0,6 por 50. 30. Entonces f de i Newton. Pero ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve calcular f de i? Bien. Porque acá vamos a usar ahora sumatoria de fuerzas. ¿Pero sumatoria de fuerzas no es esto? Sí. Pero acá va a haber una diferencia. ¿Cuál? Bien. Cuando hablamos de sumatoria de fuerzas, a veces tenemos que diferenciar los ejes. Como hemos hablado, la normal, mi primera pregunta, ¿en qué eje está la normal? ¿En el eje Y o en el eje X? En el I. Muy bien, María. Entonces, si yo veo la normal en el eje Y, voy a hacer la siguiente asociación. Quinto paso. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa por la aceleración en el eje Y. Consulta, el cuerpo no se mueve. ¿Qué habíamos dicho? La aceleración es cero. Tanto la aceleración en X y la aceleración en Y va a ser cero. ¡Ojo! Profesor, ¿cómo que aceleración en X y en Y? Sí, hay aceleración en X y en Y. Entonces, recordarme eso. ¿Bien? En X, porque en el cuerpo no se mueve, es cero. Y en Y también vale cero porque el cuerpo tampoco se desplaza. Y no va para arriba ni para abajo. Entonces en Y vale cero. Masa por cero, cero. Quedándome que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Pero aparte de esto, tengo que ver qué fuerzas están en el eje Y. Bueno, busco acá. Como acá está la descomposición, y miren hacia dónde apunta ahí, ¿bien? Busco acá. Voy a hacer una línea intermedia, ¿bien? Y voy a guiarme con el dibujo. Repito, ustedes pueden ampliar la pantalla como ustedes lo deseen. Voy a hacer el cuadro pequeño. ¿Bien? ¿Qué fuerzas tengo en Y? Upa, está medio chueco, pero no pasa nada. Peso, ¿bien? Normal, y el f de i, que el f de i también está paralelo a la normal, pero el f de i ¿qué apunta? Apunta hacia abajo. Entonces, por eso el f de x, ¿el f de x está en el eje y? No, es en el eje, su propio nombre lo dice el eje x. Y esta f no, porque es una fuerza oblicua, no está ni en x ni en y. Bien, lo que me importa es en y. Ahora sí voy a utilizar la sumatoria de fuerza respecto a este gráfico que vemos acá. ¿Por qué? Toda fuerza que apunta para arriba va a sumar y toda fuerza que apunta para abajo, ¿qué va a hacer? Va a restar. Es decir que
la normal, como es sumatoria, normal suma, menos, porque el FDI resta, va a apuntar para abajo, menos peso es igual a 0. ¿Bien? Traslado acá para que se entienda. Pero FDI y el peso, si están restando, cuando pasan al otro lado del 0, pasan que sumando, quedando que la normal es igual a FDI más el peso. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué tengo? Tengo el peso y tengo el FDI. Quiere decir que la normal es igual a 60 newton. No, perdón, dije cualquier cosa. 30 newton, FDI es 30 newton. Profe, igual lo que está abajo no se lee. ¿No se ve? ¿Acá abajo? No, acá, ahí abajo no se ve. ¿Pueden ver la pantalla o no sé si pueden ampliarla? Mover la pantalla. Mover para abajo. No, eso. ¿Estás desde la computadora, Camila? Sí, está desde la... ¿Hasta dónde ves? Avísame. Veo, dice sumatoria de fuerza en igual 0 y la parte de abajo no veo. Listo, no te preocupes. Entonces la parte de abajo es esto. N menos FDI menos peso es igual a 0. Lo único que hice fue esto. Normal suma, FDI y peso como apuntan hacia abajo restan y es igual a 0. ¿Bien? Es lo mismo. Este es sumatoria de fuerzas, lo que estamos viendo acá. ¿Bien? Y acá lo reemplacé. Este FDI y peso que está restando pasa al otro lado sumando y les quedaría esta regla de acá. ¿Sí? Bien. Sí, gracias, profe. Perfecto. 30 es FDI y 60 es el peso. Si ustedes van acá suman, bueno, 60 más 30 es 90. Listo. Profe, igual lo que está La abajo normal no se ve. vale 90 newton. Profesor, No. bueno, ya está la normal. Ahí ¿Y abajo sumatoria no se de ve. fuerzas qué hace? ¿Va a sumar qué? Normal, fuerza y peso. Bien. Y acá quiero que por favor se entienda algo. Y quiero que se anote algo. No. Sí, está desde la computadora. Acá me pide fuerza resultante. Perfecto. Yo sé que fuerza resultante es Veo sumatoria de sumatoria de fuerza en igual 0 y la parte de abajo no veo. Yo puedo pensar o algunos pueden ingerir que, bueno, sumatoria de fuerzas les está pidiendo, como dije, F normal más peso. Tengo que sumar esas. Perfecto. Pero es incorrecto. Porque yo les hice pensar eso al inicio. Y ninguna me dijo que no. Profesor, pero yo tengo algo incorrecto. O no sé, puede ser que lo hayan pensado y no me hayan dicho. Porque el ejercicio les tiene que decir que ustedes tienen que sumar todas las fuerzas aplicadas en el cuerpo. Sí, gracias, profe. Si el ejercicio les dice calcular la fuerza total aplicada en todo el cuerpo, recién ahí van a sumar las que tengan que sumar y van a restar las que tengan que restar, no lo sé. Recién ahí, con esa frase puedo decir que puedo sumar todas esas fuerzas. En este caso no. ¿A mí qué me dice? Me habla de fuerza resultante, sumatoria de fuerza. ¿Y sumatoria de fuerza qué es igual? Masa por aceleración. Aceleración tanto en X y tanto en Y, ¿qué es? 0. Entonces la fuerza resultante, ¿cuánto va a valer? 0. Y aparte, ¿cómo yo puedo saber esto que vale 0? Profesor, yo no le creo. Yo quiero sumar esto todo, bueno, les voy a dar una parte teórica. Relacionarlo con energía y trabajo. Y creo que por favor se entienda esto. Pregunta. El trabajo de la fuerza resultante, ¿a qué era igual? Lo vimos la clase pasada, la clase de ayer. ¿Energía cinética o energía potencial? Vamos, no tengan miedo, tírense a la pileta. Cinética. María dice de cinética, María, Camila. Profe, no entendí bien cuál fue la pregunta. La pregunta fue esta. ¿El trabajo de la fuerza resultante con quién se relaciona? ¿Con la energía cinética o con la energía potencial? Con la cinética. Camila cinética, María cinética, María, en contra, a favor. Por favor. Bien, es correcto, es cinética. Yo quiero que exterioricen sus respuestas, entonces va bien, bien, es cinética.
Porque el trabajo de la fuerza resultante depende de la cinética. Este cuerpo se mueve, no se mueve. Entonces también puedo inferir que al no moverse no hay cinética. Al no haber cinética no hay trabajo de la fuerza resultante. Y el trabajo de la fuerza resultante, ¿de qué depende? De la fuerza resultante, que vale 0. Listo. Entonces, de forma teórica también puedo relacionar de esa manera. Dato primordial. Este ejercicio lo que me importaba que ustedes vieran era diagrama de cuerpo libre, saber dibujar las fuerzas aplicadas en el cuerpo, saber qué ángulo necesito utilizar. Bueno, cada profesor es el mismo, así que bien, pero no siempre va a ser así. Bien. Dato. Descomposición de una fuerza oblicua en un plano horizontal. Saber que esta fórmula siempre va a depender de la composición en un plano horizontal. Y nada, el desarrollo va a depender de lo que me pide el ejercicio. Y si vamos a las respuestas, entonces esta tampoco es. Y la normal, como dice el ejercicio, y acá van a tener igual grabado, la respuesta es que la reacción del piso normal vale 90. Y dejo de grabar